¿Cómo lo hicimos? Recurriendo a expertos en diversas disciplinas, que raramente, si es que alguna vez lo hacen, hablan entre sí. Ninguno de ellos suscribe totalmente nuestro enfoque de la historia, pero muchos poseen piezas fundamentales del rompecabezas y lo que ha surgido supondrá un reto aún para los más escépticos. Pero antes de mostrarles las evidencias, Minoicos, la única civilización verdaderamente civilizada aparte de la suya. No tenían una presencia militar en Egipto, en realidad su presencia era comercial. De modo que ya sabemos que existía un contacto íntimo entre Grecia y Egipto en tiempos del Éxodo. Por lo tanto, es perfectamente razonable suponer que algunos seguidores de Moisés procedían de la zona de la antigua Grecia. Y es bastante posible que algunos de ellos regresaran a Grecia tras el Éxodo. La Biblia dice que Moisés y los suyos salieron de Egipto con grandes cantidades de espadas y oro egipcio. 3.500 años después de los hechos, ¿habrá alguna posibilidad de encontrar espadas israelitas y tesoros de oro egipcio en Grecia? Esto es Micenas, situada a 50 kilómetros de la Grecia continental. En 1876, el famoso arqueólogo Heinrich Schliemann, el descubridor de Troya, efectuó en Micenas un hallazgo que conmovió al mundo. Dio con tumbas de 3.500 años de antigüedad. Los sepulcros son asombrosos. Cuentan con largos pozos que desembocan en cámaras abovedadas. Se construyeron al pie de una montaña, de silueta piramidal. Lo sorprendente es que en su interior encontró un tesoro, consistente en espadas y oro egipcio. Schliemann creyó que el oro pertenecía a Agamenón, el personaje homérico que suscitó una guerra contra Troya a causa de la hermosa Helena. Pero los especialistas pronto descubrieron que las personas inhumadas en los sepulcros habían vivido unos 300 años antes de Agamenón. Vivieron en torno al año 1500, antes de nuestra era. ¿Es posible que aquí yacieran algunos de los seguidores de Moisés? La respuesta se halla en las lápidas, que hoy sabemos que se colocaron sobre las cámaras funerarias. El significado de las imágenes de las losas jamás se ha descifrado. Hasta ahora. Si preguntas a los estudiosos, ¿qué es esto?, te dicen, bueno, parece una cacería, pero no hay ningún animal. Parece una batalla, pero no hay gente luchando. Observémosla y veremos de qué dan fe en realidad las losas sepulcrales de Micenas, si las contemplamos con sencillez y sin prejuicios ni ideas preconcebidas. Casi me entran ganas de susurrar. Es una especie de secreto, ya que nadie se da cuenta de que se trata de una película de 3.500 años de antigüedad, por así decirlo. Son 3 fotogramas de la separación del mar, y no lo saben. No lo saben. Pero fíjense, está clarísimo. En el primer fotograma se ven olas arriba y olas abajo. Están viendo literalmente la división del mar. Y este hombre va en un carro, persiguiendo a Moisés, que lleva un báculo. Este es el primer fotograma. Y aquí tienen el segundo fotograma de la película. El agua forma remolinos. Y miren lo que ocurre aquí. Todo el mundo cree que el hombre del cayado es el derrotado, pero en realidad se ha dado la vuelta. Se ha dado la vuelta. Se está encarando con su enemigo. Se encuentra en un terreno más alto. Y este otro hombre está en un nivel más bajo. Y miren, se aproximan unos muros de agua. Y en el tercer fotograma, que se encuentra en otro museo, aún más oculto, verán a este hombre volteado, que el agua lo está sumergiendo, que los caballos están derribados.
Y así finaliza la historia. ¿Pero qué dicen los expertos? En cuanto a este ejemplo, tenemos dos opciones principales. O se trata de un guerrero en una escena bélica, y él es el enemigo, y persigue a su enemigo que trata de escapar con la espada en la mano, y la segunda alternativa podría ser una carrera de carros. Este hombre se trata de una especie de Juegos Olímpicos. Este hombre es un juez y este otro está compitiendo. Él empuña una espada también. Y él empuña una espada. No tiene mucha pinta de espada. A mí me parece más bien un báculo. Sí. En este caso, es una representación abstracta. No es una imagen naturalista con que no podemos decir gran cosa. Para comprender lo que está ocurriendo aquí, lo único que hay que hacer es tomar esta imagen tridimensional que se ha reducido a una sola dimensión y darle volumen, darle volumen. Y lo que obtenemos es la historia bíblica. Al poner en relación las tres estelas, lo que vemos exactamente como lo narra el libro del Éxodo es un auriga egipcio persiguiendo a Moisés por la separación del mar. Entonces, Moisés se vuelve y se encara con su perseguidor. Unos muros de agua se alzan y se precipitan sobre los egipcios. Finalmente, el auriga, el carro y los caballos quedan sumergidos. Aquí tenemos, grabado literalmente en piedra, un relato visual de una historia bíblica que se remonta a los mismísimos tiempos de Moisés. Año 586 a.C. Jerusalén y el templo de su Dios están ardiendo. La nación de Israel, fundada por el rey David, ha sido barrida. Podría haberles parecido el fin, pero en realidad fue el principio. Porque de la terrible destrucción surgió un libro sagrado, la Biblia, y una idea que cambiaría el mundo, la creencia en un solo Dios. Ahora, una nueva y provocadora historia emerge de los descubrimientos provenientes de lo más profundo de la tierra y de la Biblia. Queríamos examinar la posibilidad de que los restos del rey David estuviesen aquí. Una historia de detectives arqueológicos que unirá las pistas que rodean el misterio del autor de la Biblia, cuándo se redactó y por qué. Queda claro que fue un pequeño pergamino. Ahora, la ciencia y las escrituras convergen en la creación de una nueva y gran historia de un pueblo de la antigüedad, Dios y la Biblia. La Biblia en profundidad. Los secretos enterrados de la Biblia. Episodio 2. El debate entre la comunidad científica y los estudiosos de la religión prosigue. Muchos creen la hipótesis documental, que el Antiguo Testamento tuvo muchos autores, lo cual descarta a Moisés como la única fuente. Y puesto que no existen pruebas históricas de su vida, algunos incluso se preguntan si Moisés existió. Sin embargo, hay algunos personajes bíblicos que podrían haber dejado una huella rastreable. Alrededor del año 1000 a.C. apareció uno de estos personajes inmortales capaz de unir a las 12 tribus de Israel contra un nuevo y poderoso enemigo. David metió la mano en su bolsa, sacó de ella una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces contra el suelo. Primer libro de Samuel 17:49. De todos los nombres del Antiguo Testamento, ninguno aparece con más frecuencia que David. Las escrituras dicen que David creó un reino que se extendió desde Egipto a Mesopotamia. Convirtió Jerusalén en su capital real y forjó una nueva alianza con Dios, conocido como Yahvé, que prometió a David que él y sus descendientes gobernarían la tierra para siempre. Salomón, el hijo de David, construyó un templo donde Yahvé, ahora el Dios de la nación de Israel, moraría por toda la eternidad. Es el reino de David y Salomón, una nación unida bajo el mismo Dios, según reza la Biblia.
Hoy en día algunos escépticos arguyen que no hubo nada parecido a una monarquía unificada. Sostienen que es una invención bíblica posterior, especialmente de los especialistas modernos. Es decir, que David no existió. Como un revisionista bíblico afirma, David no fue más real que el rey Arturo. Pero entonces, en 1993, un sorprendente descubrimiento arrojó nueva luz sobre quien la Biblia llama el más grande rey de Israel. Gila Cook estaba terminando un trabajo de campo con un ayudante en Tel Dan, una excavación bíblica en el norte del actual Israel. A cargo de la excavación estaba el célebre arqueólogo israelí Abraham Biran. El día terminaba y Cook estaba tomando sus últimas medidas cuando oyó un grito desde abajo. Era Biran con su potente voz gritando: «Gila, vámonos». Y yo le hice un gesto con la mano y seguí trabajando. Tras una segunda llamada de Biran, Cook le dijo a su ayudante que la bajase y comenzó a descender la colina. Llego allí, tiro el bolso y la pizarra y preparo mis cosas. Pero algo le llamó la atención. Una piedra con lo que parecía arañazos. Aunque en realidad se trataba de una inscripción antigua. Esta vez fue ella quien llamó a Biran a gritos. La miró, después me miró a mí y dijo: «Dios mío». Cook había encontrado un fragmento de una estela de la Victoria escrita en arameo, una lengua antigua muy similar al hebreo. Hecha por orden del rey de Damasco o de uno de sus generales, la piedra conmemora la conquista de Israel. Maté a poderosos monarcas al mando de miles de carros y jinetes. Maté al rey de la casa de David. Esas palabras, la casa de David, convirtieron ese descubrimiento en un acontecimiento decisivo, pues constituyen una poderosa prueba de que David vivió en realidad. Dinámicos para asignar fechas a los distintos estilos de alfarería. La cronología de Albright, ligeramente modificada, es lo que Mazar usa para fechar este gigantesco edificio, y lo que la mayoría de los arqueólogos usan hoy en día. ¿Ha descubierto Mazar el Palacio de David? Las pruebas se acumulan. El edificio es enorme y está ubicado en un lugar prominente de la parte más antigua de Jerusalén. Y según la cronología de Albright, los objetos de barro se remontan al siglo X a.C., los años del rey David. Mazar cree que ha encontrado el Palacio de David. Pero tanto las pruebas como la existencia del mismo reino descansan en la datación de unos fragmentos de alfarería. En la actualidad disponemos de un método más científico que no depende de la Biblia, tal como el de Albright, y que además data las piezas de alfarería de forma fija. Es el método de datación por radiocarbono, una especialidad de Elisabetta Boreto del Instituto Weizmann. El primer paso es el trabajo de campo, que consiste en relacionar las muestras de materiales como huesos de aceitunas, semillas o tizones con el contexto arqueológico. Si una semilla de aceituna se encuentra en la misma capa que una pieza de alfarería, el carbono de la semilla puede usarse para datar la pieza de barro. Cuando la semilla muere, su carbono radioisótopo, carbono 14, se degrada a un ritmo regular a lo largo del tiempo, mientras que el carbono 12 no se pervierte. Midiendo la proporción de carbono 14 respecto del carbono 12, Boreto puede determinar la edad de la semilla, que a su vez puede usarse para averiguar la de la pieza de alfarería.
Sus muestras de carbono permiten fechar la pieza Albright, que la mayoría de los arqueólogos asocian a los tiempos de David y Salomón, unos 75 años más tarde. Para acontecimientos sucedidos hace tanto tiempo, esta diferencia puede parecer baladí. Pero si Barreto tiene razón, el palacio de David de Masar y el alfabeto hebreo antiguo de Tapi tienen que ser datados de nuevo, lo cual los coloca en la época de los reyes menores Omri, Ahab o Acab, y su esposa, la odiada Jezabel, todos ellos adoradores del dios cananita Baal. Otros equipos han recogido muestras de carbono siguiendo el mismo método y con la misma meticulosidad. Según sus resultados, el palacio de Masar y el alfabeto de Tapi se pueden fechar en el siglo X a.C., los tiempos de David y Salomón. ¿Cómo podemos explicar esta diferencia? El problema es que estas dataciones por el método carbono 14 tienen un error de más o menos 30 años, que es aproximadamente la diferencia entre los dos resultados. Las piezas de alfarería y el método del carbono no pueden por ellos mismos dilucidar si el reino de David y Salomón fue tan grande y próspero como lo describe la Biblia. Por suerte, la Biblia ofrece pistas de otros lugares en los que se puede excavar para encontrar pruebas de la existencia del reino. La Biblia asegura que David conquistó el reino y que su hijo Salomón fue el gran constructor. Esa fue la razón de la leva que el rey Salomón impuso para construir la casa del Señor, su propia casa. El terraplén, el muro de Jerusalén, Hazor, Megiddo y Gezer. Primer libro de los Reyes 9:15. Aquí en Hazor, Amnon Ben-Tor, director de las excavaciones, cree que esto puede probar la campaña de construcciones llevada a cabo por Salomón. Los arqueólogos lo llaman una puerta de 6 cámaras, es decir, una gigantesca entrada fortificada con torres y garitas. El predecesor de Ben-Tor, Yigal Yadin, fue el primero en desenterrar este conjunto. Resultó ser una puerta con 6 cámaras. E inmediatamente Yadin recordó una puerta muy parecida excavada en Gezer. Después, un equipo de la Universidad de Chicago descubrió esta puerta aquí en Megiddo. Asombrado por el parecido entre estas 3 puertas, Yadin recordó el pasaje de la Biblia. Aquí tenemos una conexión maravillosa entre el fragmento bíblico y su manifestación arqueológica. 3 puertas monumentales, todas diseñadas según el mismo plan, podrían ser prueba no solo de prosperidad, sino de la existencia de una autoridad central. A través de los años, los israelitas habían estado divididos en tribus y después en reinos de norte a sur. La ubicación de estas puertas, sorprendentemente semejantes en ambas zonas, indican que hubo una sola autoridad de gobierno en todo el país. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que este fue el reino de David y Salomón? La respuesta se encuentra en Egipto. La escena de decapitación que vemos en este muro conmemora una campaña militar comandada por el faraón Sisak, o Sesonk, el fundador de la 22ª dinastía de Egipto. En el 5º año del reinado de Roboam, Sisak, rey de Egipto, se alzó contra Jerusalén y se apoderó de los tesoros de la casa de Yahvé y de la casa del rey. Se apoderó de todo, incluso de los escudos de oro que había hecho Salomón. Primer libro de los Reyes 14, 25 y 26. La importancia de esta correspondencia, la de estas fechas, momentos específicos de la historia del antiguo Egipto, que coinciden con la historia bíblica, es sorprendente y tenemos que tomarla en cuenta. Esta sorprendente coincidencia entre la historia bíblica y la del antiguo Egipto proporciona una fecha fiable de la muerte de Salomón.
Según la rigurosa cronología egipcia, la campaña de Sisac se remonta al año 925 a.C. Y la Biblia dice que Salomón murió 5 años antes, es decir, en 930 a.C. Esto es una prueba más de que David y Salomón vivieron en el siglo X a.C. Aunque ocultas en estos muros se encuentran más pruebas. Estos óvalos que representan a cautivos y murallas de ciudades son los lugares conquistados en Israel por el faraón Sisac. Uno de ellos es Gezer, donde los arqueólogos encontraron el sello de las construcciones salomónicas, una puerta de 6 cámaras. Bill Diver dirigió estas excavaciones a finales de la década de 1960. Aquí tenemos evidencias tangibles de una destrucción. Abajo se encuentran las piedras originales casi en el mismo lugar donde fueron colocadas. Pero si miramos aquí nos damos cuenta de que están agrietadas. Incluso podemos ver dónde fueron quemadas por el calor y el gran incendio provocado aquí. Y arriba vemos que el fuego fue tan intenso que la piedra caliza se fundió y fluyó como si fuese lava. Esto es un conjunto de pruebas empíricas de una destrucción que podemos relacionar con la célebre campaña del faraón Sisac. Si la puerta fue destruida por Sisac en el año 925 a.C., entonces debieron de construirla en vida de Salomón, fallecido 5 años antes. Aunque una minoría de arqueólogos sigue estando en desacuerdo, esta coherencia entre la Biblia, la cronología egipcia y las puertas de Salomón constituyen una prueba poderosa de que en tiempos de David y Salomón hubo un gran reino que se extendió por todo Israel, norte y sur, y cuya capital fue Jerusalén. Pero esta ciudad fue más que un centro político, también fue un centro religioso. La magia de Jerusalén es la magia del templo. Un templo para el único Dios. La consecuencia de esto es que Jerusalén y su templo se alzan como símbolos no solo de la existencia de un solo Dios, sino del carácter único del pueblo judío. La religiosidad de los antiguos israelitas se asemeja poco al judaísmo actual. En aquellos tiempos todo giraba en torno al templo, construido por Salomón, hijo de David, y considerado la joya terrenal de Yahvé. Para entender cómo adoraban a su Dios los israelitas de la antigüedad, los expertos deben averiguar cómo era el templo y cómo funcionaba. De Israel, incluida la historia de Abraham y de su alianza con Dios a través del ritual de la circuncisión, que separa a los israelitas de los demás como pueblo y mantiene su alianza con Dios. Pero la historia de Abraham, con su impresionante relato de la disposición paterna al sacrificio de su propio hijo, también trata del poder de la fe. No es una coincidencia que los escribas exiliados del Grupo P señalen el origen de Abraham en la ciudad de Ur, río abajo de Babilonia. Tal vez la misma fe que llevó a Abraham a la tierra prometida permita que los exiliados regresen. Uno de los temas recurrentes de la Torá es el exilio y el regreso. Abraham baja y sale de Egipto. Los israelitas también. Para los exiliados en Babilonia del siglo VI a.C., ese tema debería de haber tenido una gran resonancia. Dios, que en el pasado había actuado en su favor, seguramente lo haría de nuevo. Pero los israelitas tienen otro problema. ¿Cómo pueden redimirse a los ojos de Yahvé en el extranjero, sin templo ni sacrificios rituales? Para garantizarse la protección divina, la tradición de los redactores P hace hincapié en conductas como la observancia del Sábado. Es durante este periodo de exilio cuando los israelitas se dieron cuenta
de que incluso lejos de su país, sin templo, sin sacerdotes y sin reyes, todavía podían adorar a Dios, ser fieles a Él y seguir sus mandamientos. Es el inicio del judaísmo. Al reunir las historias de su pasado, escritas originalmente por los escribas J, E y D, el éxodo de la esclavitud a la libertad, Moisés y los 10 mandamientos, el viaje de Abraham a la tierra prometida, los escribas P crearon lo que hoy conocemos como los primeros 5 libros de la Biblia. Aunque esta teoría es generalmente aceptada, las pruebas empíricas de textos bíblicos del exilio o de tiempos anteriores son difíciles de encontrar. Los textos bíblicos de esta época más célebres son los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos por accidente en 1947. Estos pergaminos contienen fragmentos de los 39 libros de la Biblia hebrea. Sobrevivieron porque se guardaron en un entorno perfecto para su conservación, el seco y cálido desierto. Los arqueólogos sospechan que hubo al menos cientos de manuscritos en Israel, pero debido a que fueron redactados sobre papiro o piel de animal, se descompusieron hace mucho tiempo. Aún así, el manuscrito más antiguo del Mar Muerto data de 300 años después del exilio a Babilonia. A falta de un texto anterior, algunos expertos dicen que toda la Biblia es un conjunto de mentiras piadosas e incluso dudan de la existencia de Israel y de los israelitas. Para muchos revisionistas, unos escépticos extremistas, nunca hubo un antiguo Israel. Israel es por tanto una construcción intelectual, o en otras palabras, que esa gente no repensó su pasado, sino que se lo inventó. No tenía pasado, por tanto la Biblia es un mito fundacional contado a un pueblo sin legitimidad. La legitimidad del pasado israelita depende del hallazgo de pruebas de los orígenes antiguos de la Biblia. Lo que sería el descubrimiento de una vida comienza fuera de los muros de Jerusalén, en un viejo cementerio. Vinimos aquí y desenterramos 7 grutas funerarias que se remontan al siglo VII a.C., alrededor de la época del rey Josías. Pero las tumbas estaban saqueadas, así que no nos hicimos muchas ilusiones. Gabriel Barkay enseñó a un voluntario de 13 años de edad a limpiar una tumba para hacer fotografías. En vez de limpiar la tumba, como estaba solo y aburrido y tenía un martillo, se puso a golpear el suelo. Pero el terreno resultó ser un techo caído bajo el cual se encontraban algunos artefactos que los saqueadores no habían localizado. Entre los cientos de cosas sobresalía una. Parecía la colilla de un cigarrillo. Era un cilindro de unos 4 centímetros de longitud y un diámetro de algo menos de 2. Estaba claro que estaba hecho de plata y que era una especie de pergamino en miniatura. También encontraron otro mayor. Llevaron los dos a los laboratorios del Museo de Israel. Pero desenrollar los pergaminos para saber si contenían una inscripción legible podría destruirlos por completo. Andy Van fue uno de los epígrafos del proyecto. La arqueología es una ciencia destructiva. A fin de aprender algo tienes que destruir lo que hay. Gabriel Barkay y su equipo tenían que tomar una decisión. ¿Desenrollamos o preservamos los amuletos? Decidieron que el riesgo merecía la pena, y el tiempo ha demostrado que tenían toda la razón.
Por medio de la conservación meticulosa, los técnicos crearon un método especial para desenrollar los pergaminos y desentrañar sus contenidos. Fui para allá y me quedé impresionado al ver todo aquello lleno de caracteres escritos con tanta suavidad y delicadeza. La primera palabra que descifré allí mismo fue YHVW, 4 letras que contienen el nombre impronunciable de Dios. Investigaciones posteriores descifraron más texto y una plegaria sorprendentemente familiar que todavía se pronuncia en las sinagogas e iglesias hoy en día. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Libro de los Números 6, 24 al 26. No hay duda de que estos dos amuletos contienen las bendiciones sacerdotales que se encuentran en el capítulo 6 del Libro de los Números. Por lo tanto, estas inscripciones son muy importantes, porque son las referencias más antiguas que tenemos de los relatos bíblicos. El contexto arqueológico quedó muy claro, porque todo esto se encontró junto a piezas de alfarería que se remontan al siglo VII a.C. También la paleografía, es decir, el tipo de caligrafía, indica sin duda algún momento del siglo VII a.C. Las bendiciones sacerdotales de los manuscritos de plata anteceden a los manuscritos del Mar Muerto en 400 años. Es un hallazgo impresionante, puesto que al menos algunos versos de la Biblia se redactaron en la antigüedad durante los reinados de los descendientes de David. Al proporcionarnos un texto anterior al exilio en Babilonia, los manuscritos de plata confirman que la Biblia hebrea se creó a partir de poesía, plegarias y tradiciones orales que se remontan a los tiempos del redactor D. de Josías, y probablemente incluso más allá de los escribas E. y J. Como los especialistas modernos sospechaban, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, se configuró durante el exilio en Babilonia. Pero acomplejados por los grandes templos y esculturas gigantes de los dioses babilónicos, los israelitas debían enfrentarse a una cuestión fundamental. ¿Por qué su Dios, Yahvé, los abandonó? De aquí surge la idea de que el politeísmo fue nuestra perdición y que después de todo solo hay un Dios. Los israelitas abandonaron la locura del politeísmo. Así triunfó el monoteísmo, tal y como prueban las evidencias arqueológicas. Antes de la destrucción del primer templo, y sea donde sea que excavemos en Judea, encontramos santuarios, y con frecuencia también cientos e incluso miles de figuritas, también en Jerusalén. Pero no los hay tras la destrucción del templo. Hablamos de miles de ellas antes de la destrucción y absolutamente ninguna después. En esos momentos el monoteísmo estaba bien consolidado, firmemente consolidado. Así que algo importante ocurrió, pero es difícil rastrearlo. Fue la experiencia dolorosa del exilio. Fue a través de la experiencia de exilio y de la redacción de la Biblia que el concepto de Dios, tal y como lo conocemos hoy, nació. Los manuscritos que narran la relación de los israelitas con su Dios son la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, un texto sagrado para 3.000 millones de personas. A través de sus textos, un culto antiguo se convierte en una religión moderna, y la deidad israelita Yahvé se transforma en el Dios de las 3 grandes religiones monoteístas.
medio de sus enseñanzas, la Biblia estableció un código de moral y justicia cuyas aspiraciones resuenan a través de los siglos. Más que una cuestión de realidad y ficción, en la intersección de ciencia y escrituras se halla una historia que comenzó hace más de 3000 años y que pervive hoy en día. Escato es el futuro, eventos por venir. La Biblia hace un estudio completo sobre lo que pasará en el mañana, en el futuro y en la eternidad. El ser humano, al haber sido creado con eternidad, como hicimos en el primer programa de Entre la Espada y la Pared, en el primer y segundo programa que hicimos con Arturo Norero y Alex Jacome, hablando de la imagen y la semejanza de Dios puestas en el hombre, tiene que ver aún con la eternidad del ser humano. Eclesiastés 3:11 dice que Dios creó al ser humano con eternidad, con la capacidad de trascender el tiempo. Por ende, por antonomasia, es natural que el ser humano quiera saber lo que pasará mañana. Todo ser humano levanta la cabeza en la mañana cuando despierta y mira si va a haber sol o va a haber lluvia para prepararse y llevarse un paraguas. Mira, si hacemos eso todos los días, ¿cómo no vamos a estar preparados para lo que vendrá después? Amén. Entonces, hay que entender que la escatología, la profecía bíblica, abarca dos aspectos claros. El primer aspecto son las profecías mesiánicas. Todas aquellas profecías que se escribieron desde el Génesis hasta el libro de Segunda de Crónicas en la Biblia judía, porque Crónicas es el resumen de todo el Antiguo Testamento, pero en la versión Reina Valera y otras versiones cristianas se coloca Malaquías como el último profeta, ¿verdad? El último libro del Antiguo Testamento, los 39 libros del canon. Bueno, en todas esas profecías, todos esos libros, existen profecías que describen quién será el Mesías, qué vendrá a ser, para qué viene. Todas ellas describen la primera y la segunda venida del Mesías y su instauración del reino. Pero también existen las profecías históricas. Bueno, por un lado las profecías mesiánicas y por un lado las profecías históricas, que hablan de eventos que han sucedido en la historia y que precisamente son el comprobante que la Biblia es verdad. Por ejemplo, Daniel profetizó la aparición del imperio medo-persa, del imperio griego, el imperio romano, y eso existió, se puede comprobar, y que acontecieron en ese orden en que Daniel lo profetizó, un orden cronológico. ¿Qué te demuestra? Que la historia es el comprobante. La arqueología también es el comprobante de la Biblia. El Mesías dijo, si ustedes no hablan, las piedras hablarán, y literalmente eso es lo que está pasando. Hoy en día la arqueología y la geología, que son piedras, están hablando y demostrando que lo que escrito es real. Interesante. Ahora, esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Este es el sueño, también la interpretación de él diré. Limpiezas étnicas, nuevas guerras, niños que asesinan a otros niños, economías al borde del colapso, adelantos en materia de clonación e ingeniería genética, nuevas enfermedades mortíferas, devastación y pérdida de vidas causadas por violentos cambios climatológicos, incremento del terrorismo nacional e internacional y un sinfín de cosas más. ¿Hacia dónde nos conduce la tecnología? ¿Resolverá el microchip los problemas del mundo? ¿Brindará al hombre más tiempo para disfrutar de la vida? ¿O acaso allana el camino para un omnisciente y todopoderoso supraestado? Aunque la Internet nos facilite la vida interconectándonos con personas de todo el orbe, ¿no será una de las causas de la desintegración familiar y la invasión de nuestra intimidad? ¿Qué nos deparará el nuevo milenio? ¿Un futuro promisorio para el hombre o su hora más desventurada? Cerca de 6 de cada 10 norteamericanos consideran que el fin del mundo se producirá en un futuro no muy lejano. 49% piensa que habrá un anticristo y 44% cree en la batalla final del Armagedón. ¿Habrá un Armagedón? Según la Biblia, sí, pero no todavía.
Antes tendrán que producirse ciertos acontecimientos de grandes repercusiones que se detallan en las profecías, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Resulta sorprendente que de los 66 libros que conforman el Antiguo Testamento hebreo y el Nuevo Testamento cristiano, 18 se componen enteramente de profecías o predicciones explícitas del futuro. Casi todos los demás contienen importantes profecías de alguna índole. Israel, tierra de profecías. Este estrecho y polvoriento territorio de no más de 80 kilómetros de ancho y 400 de largo ha sido recorrido por más profetas que ningún otro sitio de la tierra. Además de predecir con increíble detalle la historia de su propio pueblo, los profetas judíos han vaticinado el auge y caída de grandes imperios, así como el destino final de la humanidad. Una de las profecías de Daniel que resulta más sencilla de entender es la relacionada con el sueño del rey Nabucodonosor, una de las predicciones más asombrosas jamás reveladas al hombre. El rey soñó con una gran imagen, cuya cabeza era de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies parte de hierro y parte de barro cocido. Seguidamente, una roca cortada no por hombre golpeó la imagen en los pies, reduciéndola a polvo, que luego desparramaría el viento. A su vez, la roca que golpeó la imagen se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Cada una de las partes de esta impresionante visión simboliza un imperio que, según lo predicho por Dios, regiría el mundo. Daniel mismo dijo a Nabucodonosor: Tú eres aquella cabeza de oro. En la antigüedad, Babilonia recibía el apelativo de Ciudad Dorada. La cabeza alude a que los babilonios eran grandes pensadores, astrónomos, astrólogos y científicos. Los dos brazos de la imagen simbolizan el siguiente gran imperio, plasmado luego de una alianza entre los medos y los persas, que conquistaron Babilonia en el año 538 a.C. Estos eran muy hábiles con las manos y expertos en artesanía y construcciones. El imperio medo-persa fue subyugado por los griegos en el año 333 a.C. Dios equiparó a estos últimos con el vientre de la imagen. En efecto, los griegos fueron conocidos por su hedonismo y búsqueda del placer, simbolizados por el vientre o los apetitos de la carne. Roma fue el siguiente imperio de gran envergadura, ejemplificado en esta imagen por las piernas de hierro. Fue el más poderoso de los antiguos imperios y gobernó el mundo con puño de hierro. Las piernas son alegóricas de un imperio dividido en Oriente y Occidente. Representan también la afición por la marcha exhibida por los romanos. Además, son la parte más larga de la imagen, lo cual coincide con el hecho de que Roma fue la potencia mundial más longeva. Duró casi 1000 años. Tras la caída de Roma han surgido otros imperios, pero ninguno con el poder suficiente para regir la totalidad del mundo conocido de su época. ¿Y qué significa la piedra cortada no con mano que golpeó la imagen en los dedos de los pies, desmenuzándola? Si bien las profecías de Daniel son un tanto complejas, el que logremos comprender siquiera alguno de dichos misterios es de por sí muy significativo. Dios dijo a Daniel: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es el escrito histórico de las escenas de las batallas, los triunfos, las victorias, las personas que ellos derrotaron, las cosas que saquearon del lugar o de la nación cuando ellos ganaron la victoria. En otras palabras, ese es un libro histórico, un testimonio plasmado bajo relieve, en este caso del emperador Constantino. El que tenga oído, que oiga. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente.
Te voy a mostrar el testamento y título de propiedad de los judíos israelitas de la tierra de Israel. Este es el arco de Tito Flavio Vespasiano. Este es el título de propiedad de los judíos sobre la tierra de Israel. Dicho en otra palabra, el testamento de Israel, que ellos son los dueños de toda esa tierra. En otras palabras, el testamento de los judíos, de que los israelitas son los dueños de la tierra de Israel. Estas son evidencias irrefutables. A confesión de parte, relevo de prueba. Además, es un testimonio público. Es público porque resulta que cuando usted va a Roma, usted puede visitar el arco de Tito Flavio Vespasiano y ahí ve todas las evidencias que están plasmadas en todas sus estructuras. Documentos gráficos bajo relieve. Esto está plasmado dentro de la estructura del arco de Tito Flavio Vespasiano. En la imagen se ve el candelero de oro, los utensilios del templo, la mesa de los panes de la proposición, el incensario de oro, las copas, los tazones, las trompetas que habían sacado ellos del templo de Salomón cuando Tito Flavio Vespasiano, el emperador, envió a su hijo Tito Vespasiano a destruir a Jerusalén. La Biblia dice en Mateo 24, 1 y 2, Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estos son los utensilios del templo de Salomón que ellos sacaron y se llevaron para Roma, destruyendo el templo de Salomón, cumpliéndose lo que el Señor había dicho, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribado. Entonces, ¿de quién son esos utensilios? De los judíos, de la tierra de Judá, de la tierra de Israel. Estos muros del arco de Tito Flavio Vespasiano habla de una batalla que se celebró en Judá, en la tierra de la ciudad santa de Jerusalén, contra los judíos. O sea, que Judá era una nación, que Israel existía como nación. Y estamos hablando en el año 70 después de Cristo. Y tenemos testimonios en la Sagrada Escritura que en el año 33 después de Cristo, Jesucristo dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribado de ese templo. ¿Cómo entonces los palestinos dicen que las tierras de Israel, la tierra de Judá, son tierras de los palestinos y que eso se llama hoy en día tierra de Palestina? Nunca esa tierra ha dejado de ser Judá. Jamás ha dejado de ser Israel. Eso que ahora se llama Palestina, ese es un maquillaje de la historia para arrebatarle a los judíos la tierra que le pertenece. Cuando usted entra en la parte interna del arco